Listo, muchachos, buenas noches. Nuevamente bienvenidos a todos los que se han conectado en esta noche. Gracias por regalarse este espacio. Como siempre he dicho, es un tiempo que le dedicamos también al Señor, pero que también nos dedicamos a nosotros para recibir algo poderoso en esta noche, casi madrugada en algunos otros lados. Damos gracias al Señor por este tiempo y me encantaría a ver quién está por aquí que nos pueda colaborar con una oración. Ani, no sé si puedes, Ana Rocío, si puedes abrir el micrófono, si nos regalas una oración, me encantaría. Me escribes si puedes. Si no, Ani, ¿puedes? No sé si está por aquí. Sí, dale, Ani, adelante. Okay. Padre Celestial, te damos gracias por esta bella oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, vía Zoom, para exaltar tu nombre, para conocerte cada día más. Estamos agradecidos por las bendiciones que nos has dado. Gracias por la vida, gracias por el cuidado que has mostrado a través de nuestra vida, Señor. Te pedimos en este momento que puedas utilizar a la persona que va a predicar. Te pedimos que les dé sabiduría, que lo llenes del Espíritu Santo para que pueda hablar conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos también por los demás miembros de Más 30 para que se puedan unir, que tú puedas poner en su corazón el estar aquí para recibir la palabra, Señor. Te damos muchas gracias. Te pedimos perdón por aquellas cosas que no te han agradado, por aquellas cosas que han ofendido tu santidad, Señor. Cualquier pensamiento, cualquier mirada, acción que no te ha agradado, te pedimos perdón. Y te pedimos que estés aquí entre nosotros, Señor, porque sabemos que donde dos o más estén congregados en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi Ani Bella. Bendiciones. Bienvenida, Esther. Gracias por unirte, Mari. Y bueno, para la gloria de Dios, les presento la vida de Adrián. Bueno, lo conozco hace más o menos añitos. Nunca hemos tenido de pronto contacto directo, pero él es muy amigo de una sobrina mía. Así que lo conozco desde muy pequeñito. Y de verdad que me honra poderlo invitar esta noche. El Señor pues sé que va a usarlo de gran manera y desde ya lo sabemos y vamos a tener un tiempo también de adoración dirigido a través de él. Así que, Adrián, el micrófono y el Zoom es todo tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por esa introducción hermosa. Vane, muchas gracias. Para mí de verdad que es una gran bendición estar aquí, un gran honor poder compartir con ustedes. Primera reunión que hago parte de eso, pero me encanta, vi las dos anteriores enseñanzas, de verdad que se aprende muchísimo con ustedes, y para mí es una gran bendición, entonces estoy bien agradecido primeramente con el Señor, primeramente con el Padre que me permite y me da la oportunidad y el privilegio de poder compartir un poco de mi experiencia con el Señor y de lo que el Señor me ha regalado, y también agradecido con ustedes por esta invitación, por Vane tenerme en cuenta para esta enseñanza. Espero ser de bendición en estos minutos que vamos a tener, espero ser de mucha bendición y que en medio de esta enseñanza pues algo provechoso para ustedes salga y puedan aprender algo. De verdad que voy a tomar este espacio con mucha responsabilidad. Creo que no me aprendí bien el nombre de la primera persona de la enseñanza, me marcó mucho esa enseñanza, entonces voy a referirme a ella. ¿Cuál es Johanna. de la persona? Johanna. Bien, entonces Johanna en la primera enseñanza decía algo así como que estaba bien nerviosa. Bueno, yo también hoy tengo nervios full, pero voy a tratar de ser de bendición en este espacio. Gracias también a todos los que se conectaron. Escuché al principio que, bueno, hay gente de varios países y hay otros donde es una hora, bueno, bastante complicada, ¿no? Pero con Jessica hicimos la masa de... Pero gracias por aún en medio de ese horario difícil y complicado, pues sacar un espacio para conectarse y para recibir de Dios. Creo que esta serie es una serie de mucha bendición. Creo que es una serie definitivamente que nació en el corazón de Dios para estos tiempos. Creo que es una serie muy importante y es algo de lo que debemos hablar y es algo de lo que debemos aprender,
porque es algo en lo que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es el carácter. Ahorita Charles mencionó un poco de lo que soy, ¿no? De lo que he hecho para el Señor desde de ser predicador desde muy pequeño de edad, pero cuando las personas que estamos aquí, ¿no? En medio de esta reunión, que el Señor nos ha dado un don, sabemos que es crecer en el Evangelio desde la perspectiva, desde el don, ¿no? Y que el Señor te dio un don y cómo Dios utiliza ese don para bendecir a otros. Pero también la otra parte, vemos a Dios trabajando en el carácter, ¿no? Y el carácter no es lo mismo que el don, ¿no? Dios te puede usar en un don para bendecir a muchas personas y aún así seguir trabajando en tu carácter y hacerte notar que hay cosas en tu carácter que Él quiere y va a seguir trabajando. Hay una definición que se dio en la primera enseñanza que me gustó mucho, la anoté. Dice que carácter es lo que yo voy grabando en mi corazón, lo que yo voy grabando en mi ser, en mi persona, que luego se imprime en nuestras acciones. Entonces, como las acciones son el resultado de ese carácter, ¿verdad? Que se ha ido formando. Y como en esta serie o esta enseñanza vamos a hablar del carácter de los hijos de Dios, el carácter de un cristiano, pues como hijos de Dios tenemos que dejar bien claro de que Dios trabaja en nuestro carácter y que Dios puede usar nuestros dones, que puede usar los ministerios y los llamados que el Señor nos dio, pero de que Él sigue trabajando en nuestro carácter y que para que Él trabaje en nuestro carácter debemos ser intencional con eso, saber y ser conscientes de que Él sigue trabajando en nosotros y de que Él sigue formando en nosotros lo que Él quiere, ¿verdad?, hacer de nosotros. Y como a manera de introducción, todavía me gustaría leer rápidamente o dar unas citas bíblicas como una base para la enseñanza o para el compartir de esta noche, que se encuentra en Romanos capítulo 28 y versículo 29, que es un versículo que conocemos mucho, donde dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 29 habla acerca de que el Señor nos hace o que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto me llama muchísimo la atención, porque cuando yo veo al Señor trabajando en el carácter, realmente lo que está pasando ahí adentro es que Dios, el Padre, está formando a Cristo dentro de nosotros. Y creo que el carácter de Cristo dentro de nosotros es el que está en esa lucha con nuestro propio carácter. Y cuando el Señor empieza a trabajarnos y empieza a formar en nosotros y empieza a quebrantar esa vieja estructura de nuestro carácter para que el carácter de Cristo florezca y para que el carácter de Cristo sea visible en nosotros, es ahí donde los procesos y los golpes vienen, ¿no? Para formar a Cristo en nosotros. Y creo que esa es una de las razones por las cuales luchamos mucho con nuestro propio carácter, porque es el carácter de Cristo realmente el que está siendo formado. Romanos dice para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay un versículo muy famoso en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es muy difícil, pero eso es muy poderoso y muy profundo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús está hablando y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El carácter de Cristo en nosotros es lo que Dios va formando. Y yo quiero que a manera rápida, cuando yo pregunto, cuando yo hablo del carácter de Cristo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Quiero que me digan características que han leído o que han estudiado en la persona de Cristo referente a su carácter. Humildad, veo por ahí. Sencillez, misericordia para con los demás. ¿Qué más? Pueden hablar también, no solo escribir. Amor. ¿Cuál más? Bondad. Precioso eso. El servicio. El servicio, muy bien, del carácter de Cristo, ¿verdad? Empatía, leo por ahí, misericordia. ¿Qué más de ese carácter de Cristo? Bien, ese carácter de Cristo, todas esas características que me han dado, son características del carácter de Cristo que el Señor quiere formar en nosotros. Y hay una palabra que una vez escuché que me marcó mucho, y es todo lo bueno que vean en mí, es Cristo en mí.
y todo lo malo que vean en mí soy yo. Entonces, las cosas buenas en nosotros realmente de nuestro carácter, realmente no vienen de nuestro carácter, sino del carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros. Y me voy a enfocar en esta breve enseñanza en una de las características que mencionaron, y de hecho que acabé de leer en Mateo capítulo 11, versículo 29, que es una de las características del carácter de Cristo, es la humildad. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando yo leo esto me impresiona mucho y me impacta mi vida, porque Jesús dice humilde de corazón. Y vamos a entrar un poco acerca de la humildad. Por eso el tema de enseñanza, el título que le coloqué a la enseñanza de hoy es Morir es vivir. Y quiero que me acompañe ahora sí al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Puede tomar su Biblia o desbloquear su Biblia y vaya rápidamente al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. En esta enseñanza, voy a abrir un poco mi corazón para comentarles acerca de cómo es que el Señor trabaja en ese carácter y forma a Cristo en nosotros, de tal manera que seamos humildes de corazón. Hay una humildad que es una falsa humildad, que es una humildad aparente, pero también hay un tipo de orgullo que es silencioso, y hay un tipo de orgullo que es engañoso, y hay un tipo de orgullo que incluso es justificado. Y ese orgullo justificado, entre comillas, en nuestras vidas, es el que normalmente usamos para proteger, entre comillas, cuando alguien ataca nuestra propia imagen. Y realmente cuando alguien ataca nuestra imagen y nos hace sacudir el temperamento y ya el carácter no es capaz de controlar ese temperamento, estamos hablando de que hay algo ahí que todavía el Señor está trabajando, y es ese carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Entonces quiero dejar bien claro eso para poder iniciar. El carácter de Cristo en nosotros, ya que somos hijos de Dios y que somos cristianos, realmente lo que el Señor está haciendo es formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y una de las características que más mencionamos en la palabra del carácter de Cristo es la humildad. Entonces, si hay algo que el Señor quiere trabajar en nosotros, es que alcancemos a ser humildes, pero el detalle precioso de la palabra, humildes de corazón. Y en esa humilde de corazón hay algo que el Señor trabaja, que es en ese orgullo que protege nuestra imagen. Y eso quiero que lo veamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Voy a poner como 3 textos de base para referir acerca del tema morir es vivir. Y el primer texto que voy a poner como base es primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Dice la palabra de Dios así: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Esa es la primera base bíblica. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 27. Mateo capítulo 15, versículo 27. Dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y por último, vamos a Marcos capítulo 2, versículo 16. Marcos capítulo 2, versículo 16. Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 16. Dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bien, ya que hemos leído, vamos a hacer una pequeña oración para poner este tiempo de enseñanza en las manos del Señor. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor.
mira, este tema precioso que vamos a hablar el día de hoy, de algo que tú estás interesado en trabajar en nosotros y que nosotros seamos conscientes de que estás trabajando eso en nosotros y además intencionales, Señor, a ese propósito. En el nombre de Jesús, dame la sabiduría y dame espíritu de entendimiento para transmitir aquello que tú me has enseñado. En el nombre de Jesús, amén y amén. 3 textos súper interesantes donde se puede ver la humildad y donde se puede ver ese carácter de Cristo que el Señor quiere sacar en nosotros y donde es una enseñanza directa a cuando el Señor trabaja en nuestro corazón, en nuestro carácter para desarrollar humildad. Y el primer texto es bien conocido y es el texto de David. La Biblia dice que David llega hasta donde está la batalla. Estoy seguro que todos hemos leído ese pasaje alguna vez, y llega donde está la batalla y escucha a este gigante, ¿verdad? Al gigante Goliat, que está desafiando al pueblo de Dios. Y David empieza a preguntar y dice, bueno, pero ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y mientras está preguntando, su hermano mayor, que es Eliab, cuando lo ve, dice la Biblia que se enojó en gran manera contra David y le dice a David, ¿qué haces tú aquí? ¿Dónde has dejado las pocas ovejas que tiene mi padre? ¿A quién se la dejaste al cuidado? Y Eliab le dice esto a David, que a mí me llamó mucho la atención. Eliab le dice, yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. Y eso es bien impresionante, porque estamos hablando del hombre que es conocido a nivel mundial por esas hermosas palabras donde Dios dijo de él y Dios dio testimonio, no cualquier persona, fue el mismo Dios que dijo de David, es un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y cuando uno lee las palabras de Eliab, pareciera que no va muy de acuerdo a la definición que Dios da de David. Pero para entender un poco lo que Eliab dice, es necesario retroceder unos capítulos anteriores. Y es cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí en Belén de Judá. Y cuando él llega, después que Dios le abre y le dice, mira, ya deja de llorar a Saúl, yo me he provisto de rey, ve a Belén, ve a la casa de Isaí, porque allí yo me he provisto de rey. Y Samuel llega, y cuando Samuel llega a esta casa, la Biblia dice que están todos los hermanos de David presentes, y el primero que Samuel se enfoca es Eliab, el mismo hermano mayor de David. La Biblia dice de Eliab que era el más alto entre sus hermanos, dice la Biblia que era el más fuerte entre sus hermanos, y además de eso era de parecer, era el más hermoso entre todos sus hermanos. Y cuando Samuel lo ve, al parecer la imagen de Saúl todavía está en el corazón del profeta, y Samuel dice, seguramente este es el ungido de Dios y seguramente este es el rey de Israel. Y el Señor interrumpe el pensamiento de Samuel en lo que está en su corazón y que está a punto de ungir, y le dice a Samuel, detente, porque yo no soy como ustedes, yo miro el corazón, ustedes miran lo que está delante de sus ojos, pero yo miro, yo conozco, yo escudriño el corazón. Entonces Samuel le pregunta a Isaí si son todos estos los hijos que tiene. Isaí le dice, no, todavía queda uno y es el menor de todos y está cuidando ovejas. Samuel dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que ese muchacho venga. Y esto me toca mucho el corazón, porque Samuel, el profeta de Dios, el que fue a ungir, dice, nadie se va a sentar en la mesa hasta que ese muchacho venga. Y cuando mandan a buscar a David y David entra, yo me meto en la escena bíblica y veo a este muchacho que es el menor entre todos sus hermanos. Y él llega y cruza por la puerta y todos están de pie, nadie se ha sentado en la mesa. Y cuando Samuel lo ve, el Señor le dice, ese es el ungido, ese es úngelo como rey, porque ese será el próximo rey de Israel. Me imagino en David que esa mañana que se levantó, jamás se imaginaba que ese día sería ungido como rey, pero fue una recompensa a la fidelidad de Dios, a la fidelidad que Dios vio en este muchacho y al corazón que Dios vio en él, un corazón conforme a su corazón, que haría todo lo que el Señor quisiera que haría. Y en ese momento David fue ungido como rey, pero todos nos enfocamos en el ungimiento de David, pero cuando alguien es ungido, a la vez otra persona es desechada. Cuando alguien es ungido, a la vez otra persona es rechazada. Y en esta historia, si hay alguien que debería, me imagino que se siente bastante y guarda algo en el corazón, desechado, es Eliab. Y me imagino a Eliab diciendo, pero ¿por qué escogen a David? ¿Cómo así que David va a ser rey? Y aparte, no nos olvidemos que Eliab es soldado. Y él dice, pero ¿cómo que mi hermano menor va a ser mi rey? ¿Y cómo que ahora lo proclaman y lo unge Samuel? ¿Acaso Samuel no está viendo que yo soy el más alto? ¿Acaso Samuel no está viendo de que yo soy el más hermoso? ¿Acaso Samuel no está viendo que yo soy el más fuerte?
Y en medio de eso que está pasando en el corazón de Eliab, realmente vemos a un hombre orgulloso. Vemos a un hombre que delante de Samuel no abre su boca y no dice nada, pero que algo está pasando en el corazón de Eliab. Y Eliab, aunque no lo dice, Eliab se lo guarda y dice, ¿cómo es posible que unjan a este muchacho? Y cuando uno tiene eso en mente, se da cuenta porque cuando David llega sin hacer nada, David solo está preguntando, como él mismo dijo, que qué era lo que estaba aconteciendo y qué era lo que estaba escuchando. Eliab está tan enojado contra David. Y Eliab se enoja enormemente contra su hermano y le dice, mira, yo conozco la malicia, yo conozco la soberbia de tu corazón, pero realmente estas palabras me muestran lo que estaba pasando en el corazón de Eliab. Entonces, si hay algo para mirar en el carácter de Eliab, es que a veces el orgullo se disfraza detrás de que no entendemos lo que Dios está haciendo con el otro y de que no entendemos la honra que de pronto Dios le da a otro. Y el orgullo se disfraza en una especie de victimismo, de decir, pero ¿cómo si yo soy el más fuerte no me colocan a mí? ¿Cómo que si yo soy el más alto Dios no me señala a mí? ¿Cómo que esta persona, y estoy dando ejemplo, ¿no? ¿Cómo que esta persona llegó de último al grupo y ya le colocaron tal responsabilidad? ¿Y por qué si yo llevo tanto tiempo a mí no me han dado eso? ¿Por qué si esta persona de pronto tiene poco tiempo, ya el Señor la ha exaltado y la ha llevado a cosas que a mí no? Y empezamos a disfrazar nuestro orgullo de victimismo. Pero ¿por qué en mi iglesia esa persona lo usa? ¿Por qué Dios está haciendo tal con otra persona? ¿Por qué si yo soy el más alto, si yo soy el más fuerte, si yo soy el más hermoso? Y empezamos a dejar que una raíz de orgullo empiece a nacer en nuestro corazón, disfrazando que no entendemos la honra de otros. Y si hay algo para señalar de un carácter de Cristo, de humilde, es que aprende a celebrar los logros de otro. El que realmente tiene un carácter de hijo de Dios no se pone celoso, envidioso de la victoria de otro, la celebra. Y la celebran porque dicen, si Dios lo está haciendo con él, un día lo hará conmigo. Si Dios lo está promocionando a él, un día lo hará conmigo. Si el Señor lo está honrando de esa manera, un día lo hará conmigo. Y aprendemos a aplaudir a otros, sabiendo de que un día el Señor nos va a recompensar y gente nos va a aplaudir también. Y no es porque nuestro corazón esté buscando el aplauso, sino porque la Biblia dice que los que son fieles en el secreto serán recompensados en público. Y el Señor también tiene tiempos de honra y el Señor también tiene tiempos para recompensa, pero cuando Dios lo está haciendo con otro, el que realmente tiene un corazón como el de David, un carácter humilde y sencillo, un carácter como el de Cristo, que es lo que Dios está trabajando en nosotros, en vez de señalar y en vez de decir el por qué tal cosa y por qué a él y por qué a ella y por qué está viviendo eso, se gozan de los triunfos de otros. Y lo primero que yo quiero decirle es celebremos los triunfos de otros, celebremos las victorias de otros, celebremos cuando Dios honre a otros, celebremos cuando Dios lleve a ciertos lugares a otros, aunque no seamos nosotros, porque Dios en el tiempo señalado y en el tiempo indicado lo hará conmigo. Y a veces no estamos en las celebraciones de otros y luego queremos que la gente esté en nuestras celebraciones. Y para que gente esté en nuestras celebraciones, también tenemos que aprender a celebrar a otros. Pero el que desarrolla ese orgullo y esa raíz de orgullo en el corazón empieza como una justificación a ese victimismo de por qué a mí, y por qué a mí no y por qué a él sí. Y eso está pasando en el corazón de Eliab. De repente Eliab empieza a enojarse contra David y empieza a crear algo en el corazón. Y David está inocente de todo lo que está pasando en el corazón del hermano. Y David llega a la batalla inocente y empieza a preguntar como cualquier curioso, ¿no? Y Eliab le dice a David, yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. Lo primero que a mí me llamó la atención de Eliab es cómo Eliab afirma con tanta seguridad de que él conoce. Y esa palabra puede anotarla por ahí. Eliab dice, yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. Hay gente que leyó 2 renglones de tu vida y cree que ya conoce todo el libro. Yo conozco, dijo Eliab, la malicia y la soberbia de tu corazón. Yo conozco. Pero la definición de Eliab es muy distinta a la definición de Dios de David. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Le creo a Eliab que creció con David y lo vio desde pequeño? ¿O le creo a Dios que conoció a David aún antes que se formase en el vientre? Y David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las demás cosas que antes habían de ser hechas.
Entonces, ¿a quién le creo? ¿Le creo a Eliab o le creo a Dios? ¿A quién le creo? ¿Quién realmente tiene esa palabra de conocer a David? Creo que todos en este chat estamos de acuerdo que hay que creerle a Dios, que realmente escudriña y conoce los corazones. De tal manera que Eliab realmente no conocía a su hermano. De hecho, cuando David se presenta frente a Saúl y lo menosprecian un poco por lo pequeño que es, por lo joven que es, y David empieza a sacar el repertorio y empieza a decir, no, pero es que rey, es que puede que yo haya sido pastor de ovejas, pero yo he matado a un oso y yo he matado a un león. Y de repente este muchachito, el menor de la casa, empieza a sacar el repertorio, el background, y empieza a decir, hey, yo también tengo mis victorias y yo también he pasado procesos y a mí también el Señor me ha formado y yo estoy capacitado para esto. Y yo sé que así como el Señor me entregó el oso en mis manos y me entregó el león en mis manos, también me entregará este gigante, porque es el mismo Dios y él va delante de mí, y Israel es el pueblo del Dios viviente. Y este David que empieza a sacar este repertorio, yo me imagino a Eliab diciendo, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento mi hermanito menor me está diciendo que él mató un oso y mató un león? ¿En qué momento David, que yo lo vi crecer, dice que hizo todo lo que está diciendo? Yo no conocía esas proezas. Bueno, Eliab, te tengo una noticia, es que puede que hayas crecido en tu casa con él, puede que lo hayas visto, pero ese hermanito menor tiene un depósito de Dios muy fuerte y tú no lo conocías. Tú no lo conocías. Hay gente que habla de otros sin conocer la historia de otros y los procesos de otros y lo que Dios ha trabajado en otros. Pero eso es peligroso, porque si tú te ves en esa sintonía o haciendo estas cosas, es preocupante, porque eso habla de un carácter del orgullo, y eso habla de un carácter que no ha sido formado, eso habla de un carácter que no está mostrando humildad, eso habla de un carácter de que no ha aprendido a ver el propósito de Dios en otros. Y cuando Eliab le dice a David, yo conozco la malicia y la soberbia de tu corazón, a mí me encanta, y yo no sé si ustedes se meten en la historia bíblica conmigo, pero a mí me encanta la reacción de David. Y aquí es donde voy a entrar. Y aquí es donde voy a contar un poco de mí y les voy a abrir mi corazón, porque David no reacciona ante esto. O sea, Eliab le está diciendo, yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. Y David no empieza a decir, pero ¿cómo tú dices eso? Y David no le saca el repertorio a su hermano. David no le dice, no, pero no digas eso. Mira que yo cuido las ovejas de mi padre. Mira que yo soy un adorador. Mira que yo toco el arpa. Mira que no. David no empieza a defenderse, sino que David dice, pero yo no he hecho nada malo, solo estoy preguntando, y se apartó. Me gusta mucho la reacción de David, porque en la reacción de David veo un corazón con el carácter humilde. Durante mucho tiempo, les voy a compartir esto, el Señor me habló personalmente de que Él estaba trabajando en mi orgullo. Y creo que por eso ya saben entonces que estoy hablando de esto, ¿no? Porque es algo en lo que el Señor ha trabajado en mí y sigue trabajando. Y el Señor me ha dicho, voy a trabajar en tu orgullo. Y eso hizo por mucho tiempo que yo orara y le preguntara al Señor, Señor, revela y muestra, como el salmista, ¿no? Escudriña mi corazón y dime dónde hay orgullo. Y suele pasar que la gente ve orgullo donde no hay orgullo, y donde no ven orgullo, ahí es donde está el orgullo. Eso son un trabalengua, ¿verdad? Medio enredado, pero es así. Entonces la gente me veía predicar y me veía ministrar y me veía siendo usado por Dios, y de repente yo cuando estoy predicando suelo ser, no como aquí ahora, suelo ser bien serio y suelo ser bien como evangélico, ¿no? Como bien pentecostal, y la gente ve eso y dice, ese muchacho es orgulloso porque cree que Dios solo lo usa a él. Y de repente la gente veía orgullo allí, y de repente la gente veía algunas palabras que decía o algunas respuestas que daba o algunas cosas que contaba, y la gente decía, seguramente lo está contando para exaltarse a él, y seguramente lo está contando para que la gente diga, wow, cómo Dios lo usa, y seguramente lo está diciendo por esta y esta razón, y armaban unas razones en su mente para ver en mí orgullo. Y cuando yo entraba en la intimidad con Dios y entraba en la oración con Dios y le decía, Señor, si realmente lo que yo estoy haciendo o la intención de lo que estoy haciendo para ti no es exaltarte a ti, sino mostrarme a mí, dímelo. Yo le decía, Señor, muéstrame, porque escucho a gente decir esto de mí y escucho a gente opinar esto de mí, entonces muéstrame. Y cuando entraba en intimidad
cuando entraba en el secreto, el Señor me decía, no, eso no es el orgullo que yo quiero tratar, no te preocupes. El Señor me decía, no temas, yo sé que las cosas que tú haces, las haces para glorificarme a mí, yo sé que tu pasión soy yo, y eso traía descanso a mi corazón y traía paz, porque yo decía, bueno, es que la gente ve orgullo en esto, pero realmente no es así. Yo sé que la intención que lo estoy haciendo para Dios es esta, pero seguía preguntándole, Señor, ¿dónde ves orgullo en mi corazón? Porque tú me has dicho que necesitas trabajar esto. Y un día me pasó un caso muy particular de una acusación injusta que me hicieron. Mira cómo Dios trabaja, y me encanta la manera en que Dios trabaja, porque me hacen una acusación injusta de algo que no hice, y de repente me molesta enormemente eso y empiezo a defenderme. Y empiezo a decir, no, 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 y empiezo a dar explicaciones y digo, no, 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 eso no es así, así no pasaron las cosas, déjame explicarte, realmente esto pasó. Y yo empiezo a dar explicaciones, y la persona que me lo está diciendo realmente no me estaba ni juzgando, solo me hizo una pregunta, pero esa pregunta causó tanto impacto en mi corazón que fue como un ataque, fue como un juicio que yo me sentí, y me sentí en la obligación de defenderme, y me sentí en la obligación de defender de mi imagen, ¿no? Y decir, no, pero es que eso no es así, ta, 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 ta. Y mientras estoy dando la explicación y callo, veo que el Señor me habla en ese instante, y el Señor me dice, ese es el orgullo que quiero trabajar en ti. Es eso lo que quiero matar en ti. Es eso lo que estoy formando en ti. Y entendí que el orgullo que Dios me hablaba era cuánto cuidaba yo lo que la gente pensaba de mí. Y eso es orgullo. Porque cuando defendemos nuestra imagen por encima de nuestra esencia, ahí hay orgullo. Y ahí no se refleja el carácter de Cristo. Y creo que a todos aquí el Señor quiere que revisemos hasta qué punto cuando nos defendemos nuestra esencia, y hasta qué punto cuando nos defendemos nuestra imagen. Porque al inicio hablamos acerca de lo que el Señor quiere formar en nosotros, el carácter de Cristo. Y me gusta que Romanos dice la imagen de Cristo. Y Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero es que pasa eso, que para que la imagen de Cristo sea reflejada, mi imagen tiene que morir. Y Dios tiene que tocar nuestra imagen, señores. Dios va a permitir cosas en nuestra vida que toquen nuestra imagen, que toquen el ego, porque lo que tendemos a cuidar y a defender es nuestra imagen delante de la gente. Y me gusta de David, que David no dice, no, pero espérate, yo cuido las ovejas. No, 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 no. David simplemente escucha las palabras de su hermano, dice, yo sé que yo no he hecho nada malo y me voy por aquí mismo. Voy y le pregunto a otros. Eso habla de un carácter de humildad, porque el carácter de humildad sabe cuál es su esencia en Dios y no hace las cosas por defender su imagen. Y cuando nosotros hacemos cosas por defender nuestra imagen y por la imagen que vamos a presentar, y qué va a decir la gente, y qué va a pasar no sé qué, y de repente Dios permite que pase una situación y digas una mentira. Mira esto, porque suena difícil, ¿verdad? Y de repente Dios permite y tú dices una mentira y te pillan en la mentira. Y ahora quedaste como un mentiroso. Y dices, y ahora soy un mentiroso. Y te dicen en la cara, es que tú eres un mentiroso. Como Abraham, ¿no? Abraham cuando mintió respecto a su esposa. Fíjate, hasta los hombres de Dios mienten a veces. De pronto eso es un golpe de realidad para algunos aquí. Que no, los hombres de Dios también dicen mentira. Abraham dijo una mentira. Y la gente supo que había dicho una mentira. Y en ese momento la imagen de Abraham es un mentiroso. O recordemos a Jacob, por ejemplo, que tuvo la imagen de usurpador. Pero Dios tiene que a veces permitir que pasen ciertas cosas en nuestra vida y que la gente se dé cuenta de nuestros errores y que nos digan nuestros errores en la cara, y para ver si defendemos nuestra imagen. Me gusta la reacción de David. David no está preocupado en lo que piensa Eliab.
Y por muy difícil que nos parezca, eso es verdadera humildad. La verdadera humildad es renunciar a mi imagen para que la imagen de Cristo sea glorificada en mí. Aprender a mostrar incluso mis debilidades para que Él perfeccione su fortaleza en mí. Y a veces le decimos al Señor como Pablo con el aguijón, y el Señor te dice, no, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Esta es la manera en que yo tengo de trabajar en tu carácter. Y esta es la forma en que yo tengo de trabajar en lo que tú muestras a otros para reflejar una verdadera esencia. Entonces, a veces Dios permite que nos ataquen y realmente, ¡pum!, nuestro carácter, como es un carácter orgulloso, no controla nuestro temperamento y nuestro temperamento nos lleva a reaccionar delante de la gente y a hablar y a defendernos y a decir y a dar argumentos. Y ahí es donde el Señor nos hace un stop y nos dice, ¿te das cuenta? Que lo que te duele es que están hablando de ti. Y lo que te duele es que están tocando tu imagen. Y lo que te duele es que están tocando tu ego. Y el Señor quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, precisamente para que el ego y el orgullo muera en nuestros corazones y que desarrollemos un carácter humilde. Entonces, David no se defiende. El segundo ejemplo que les coloqué fue aquella mujer, ¿verdad? Que fue por un milagro delante de Jesús. Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba ahí, él le dice a ella, mujer, no es justo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese texto? Muy así, muy de no mencionar, ¿verdad? Wow, Jesús trató de perrillo a una mujer. Bueno, ¿realmente eso fue una ofensa? O sea, ¿realmente eso es algo malo? Correcto, Natalia. Así es, de esta mujer. Y ella está pidiendo un milagro y Jesús le dice, no es correcto tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y esta mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando yo leí esto, yo dije, Dios mío. Y Jesús se impresiona de esta mujer y le dice, mujer, grande es tu fe. Lo que tú has pedido está hecho. Me encanta que Jesús le dice algo que para nosotros suena inofensivo. Y le voy a decir por qué para otros suena inofensivo. Porque no creo que Jesús está ofendiendo a esta mujer o buscando ofender a esta mujer. Jesús no está haciendo eso. Jesús simplemente está haciendo una comparación, a un ejemplo de los hijos que representan Israel y de las mascotas. Porque aunque dice perrillo, realmente Jesús está hablando en un término hasta tierno de las mascotas, pero a nosotros nos parece ofensivo. ¿Y saben por qué a nosotros nos parece ofensivo? Porque pensamos en cómo nos sintiéramos nosotros si a nosotros nos hubiesen dicho perrillos. Si a nosotros nos dicen, la mascota, o los perrillos, uy, y eso nos duele. Y eso nos toca. Pero ¿saben por qué nos duele y nos toca? Porque nos tocaron la imagen. Nos tocaron el ego y nos tocaron el orgullo. Pero esta mujer tiene un carácter y una esencia tan preciosa en su corazón, que en vez de tomárselo como una ofensa y salir de allí y decir, me humilló, me trató de una mascota, de un perrillo, no, ella dice, sí, Señor, es verdad, pero mira esto, hasta las mascotas, hasta los perrillos, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Ella no se tomó esto como una ofensa. Eso habla de un carácter de humildad. Cuando vemos que no lo que nos dicen entra en nuestro corazón y golpea el ego y nos hiere. Y a veces utilizamos esas ofensas, entre comillas, para victimizarnos, pero realmente detrás de ese victimismo hay un orgullo silencioso y justificado. Y ahora, el mejor de los ejemplos, ¿verdad? Cristo. Definitivamente. No hay mejor ejemplo que Cristo. Y el último texto que leímos es Marcos capítulo 2, versículo 16. Ven a Jesús sentado con pecadores, ven a Jesús sentado con mujeres
del trabajo sexual, vean a Jesús trabajando, sentado con estas cosas, y la gente empieza a decir, ¿cómo es que este se sienta con pecadores? ¿Cómo es que este se rodea de toda esa gente? ¿Cómo es que este hace esto y hace lo otro? Y me encanta de la humildad de Jesús, que Jesús no está pensando en su imagen. Porque si Jesús estuviese pensando en su imagen, buscaría una gente de mejor reputación delante de otros, que sumaran a su imagen. Pero Jesús le dice, no, 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 los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús no está defendiendo su imagen. Jesús les está hablando con transparencia, en que aunque para ellos el estar ahí afecta su imagen, realmente él prefiere misericordia que reputación. Él prefiere dar gracia a los enfermos que una imagen ante los fariseos. Eso es humildad, mis amados. Y yo quisiera preguntarles en estos momentos, ¿qué preferimos nosotros? ¿Reputación o misericordia? ¿Qué preferimos nosotros? ¿Nuestra imagen o la imagen de Cristo? Porque la imagen de Cristo es la imagen de humildad. La imagen de Cristo es la imagen de abrazar al que me hizo mal. La imagen y el carácter de Cristo es amar a nuestros enemigos. Y perdón que sea tan claro en esto y de pronto suena un poco fuerte en esta aparente crítica, ¿no?, a la predicación de hoy en día. Pero si hay algo que me preocupa de la preocupación, de la predicación en muchas iglesias y nosotros como pueblo de Dios, es levantar nuestra humanidad, levantar nuestro ego y decir, es que tus enemigos se van a arrepentir de lo que te hicieron, es que la gente que te humilló, verás cómo Dios te va a exaltar delante de ellos. Y el Señor dice, no, pero espera, mi carácter es distinto, ama a los que te hacen mal, ama a los que te llamaron mentiroso un día, abraza a los que te dijeron orgulloso, abraza a aquellos que un día dijeron algo mal de tu imagen, de pronto hasta tenían razón, y abraza a tus enemigos. Porque Jesús dice, amar a los que te aman, ¿qué recompensa hay en eso? O sea, ¿por qué nosotros nos llamaríamos hijos de Dios y que estamos haciendo algo bueno si amamos a los que nos aman? No, algo bueno y algo digno delante de Dios es amar a los que nos aborrecen. Eso sí es bueno. O sea, eso sí es digno de admirar. Eso sí es la imagen de Cristo. Porque si yo amo a los que me aman y trato bien a los que me tratan bien y doy misericordia a los que me dan misericordia, ¿qué recompensa tengo? ¿Qué bueno estoy haciendo? Nada. Pero amar a los que me aborrecen, bendecir a los que me maldicen, abrazar con humildad a los que son orgullosos, eso es un desafío. Y eso sí es muestra del carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué preferimos? Porque cuando hablamos de carácter, no estamos hablando de una imagen nada más. No estamos hablando de una imagen. El carácter no es lo que proyectamos, no. Lo que pasa es que lo que proyectamos y las acciones son el resultado de ese carácter. Pero ese carácter está fundamentado ¿en qué? Está cimentado ¿en qué? En que yo voy a hacer estas cosas para que la gente piense esto de mí, o que yo voy a dejar de hacer esto para que la gente no piense esto de mí. Y cuando vamos a revisar eso, habrá que preguntarnos, ¿qué realmente estoy cuidando? ¿Mi carácter o mi imagen? Y yo les invito, mis amados, a que hagan este ejercicio que estoy haciendo yo también diariamente. Y es pedirle al Señor, Señor, que no sea mi imagen lo que pretendo cuidar, sino que sea tu imagen, que sea tu carácter en mí. Y si me duele mi imagen cuando me la tocan porque hay orgullo en mí, entonces quita de mí el orgullo y forma en mí un carácter de humildad, un carácter como el de Cristo. Quiero hacerles esa invitación, que pensemos diariamente en ser intencionales, en que el carácter de Cristo se vea reflejado en nosotros. Y quiere que le diga algo, entre menos esfuerzo hacemos de mostrarnos humildes ante la gente, más humildad hay. Y la gente va a empezar a ver reflejado en ti algo que no es tuyo,
que es el carácter de Cristo. Y a mí me ha pasado que hablo con gente y me dice, ¿sabes qué? Hay una humildad de Dios en ti. Pero cuando escucho esas palabras, entierro mi ego y me doy cuenta que esa humildad que están viendo no es de Adrián, no es de mi carácter. De hecho, mi carácter es todo lo contrario, defiende mi imagen. Pero si ven eso ahora, es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Y en esta serie de carácter, seamos intencionales en que el carácter de Cristo sea formado en nuestro interior, sea formado en nuestra vida, y que lo que mostramos por fuera sea el resultado de lo que vivimos por dentro. Y yo quiero adorar al Señor un instante con algo que es una oración. No es solo una adoración, es decirle, forma tu carácter en mí. Ese carácter de humildad. Menos de mí y más de ti yo deseo. Menos de mí y más de ti yo deseo. Renuncio a todo lo que soy para ser como tú. Renuncio a todo lo que soy. Con tus manos. Con tus manos, hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero, hazme de nuevo. Menos de mí y más de ti yo deseo. Menos de mí y más de ti yo deseo. Renuncio a todo lo que soy para ser como tú. Renuncio a todo lo que soy. Con tus manos, hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero, hazme de nuevo. Oh. Con tus manos, hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí.
Soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo. Dios a veces va a usar a la gente que está a nuestro alrededor para que sean el instrumento que Él va a usar para formar en nosotros el carácter de Cristo, el carácter de su Hijo en nosotros, y formar en nuestro corazón un corazón lleno de humildad, que está más interesado en mostrar a Cristo, en glorificar a Cristo, que en guardar y conservar su propia imagen. Si nosotros dejáramos de preocuparnos por nuestros propios ministerios y miráramos a la multitud con misericordia para mostrar a Cristo, creo que mucha gente más se acercaría a Jesús, de ver en nosotros esa misericordia y esa gracia para con ellos. Mostremos a Cristo. Aprendamos que morir es vivir. Aprendamos que es mejor morir a nosotros para que Él viva. Renunciar a mi imagen para que su imagen sea formada. Destruir y quebrantar mi propia vasija para que la vasija que Él quiere formar, que es ese carácter que Él está trabajando en mí, sea de acuerdo a lo que Él quiere. Con tus manos, hazme de nuevo, dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero, hazme de nuevo. Y cuando esos frutos de ese carácter empiecen a manifestarse en nosotros, como la primera enseñanza, cuando nos veamos firmes como una roca, cuando nos veamos pacientes como la segunda enseñanza, cuando nos veamos humildes como en esta tercera enseñanza, entendamos que ese carácter que es reflejado y que nosotros mismos nos damos cuenta de ese fruto, no habla de nuestro trabajo, sino del trabajo del alfarero en nosotros. Espero que este tiempo haya sido de bendición para algunos. Si dije algo de provecho, de sabiduría y sienten de parte de Dios, puedan recibirlo, y puedan tomarlo y puedan meditar en eso. Así como cuando el Señor me habló, lo sigo meditando. Así que gracias por este tiempo. Doy por culminado mi espacio. No sé quién viene por ahí, Vane. Adri, muchas gracias por este tiempo, por esta palabra, de verdad, por lo menos pues, de manera personal. Fue como una confirmación, no sé ni cómo llamarlo, si confirmación, si respuesta, sí, como una cachetada de esto es lo que, sí, algo así, sí, en serio, porque a veces uno tiene como que la cosa y tú a veces no lo quieres aceptar. De hecho, este año para mí ha sido muy fuerte con respecto a eso de la imagen. Eh, y de verdad, lo digo honestamente, yo le decía a Dios, ¿cómo me da rabia y me duele haber quedado mal? O sea, yo se lo dije así, pero no lo había visto desde esa perspectiva que hoy lo hablas, de verdad. Y le digo, Señor, perdóname, porque en serio, o sea, a veces, o ver, uno como cristiano, como que estás haciendo la voluntad de Dios y terminas quedando mal, ¿sí? Y eso pega duro, porque dice, ajá, estoy haciendo lo que tú me dices y ¿por qué estás haciendo que yo quede mal? ¿Verdad? Pero es real, uno tiene que morir, porque realmente quien se tiene que reflejar es Él. Y a la final, bueno, sí, el Señor habla en la palabra que Él es el que los defiende, que Él es el que pelea por nosotros, pero ni siquiera yo tengo que buscar a que se solucione eso para defender igual mi imagen. O sea, no. O sea, ese no tiene que ser el final. Y ahorita le decía, perdóname, porque no lo había visto desde ese punto. Y le dije, de verdad,
sigue matando todo lo que tengas que matar en mí, pero no quiero que se deje de cumplir tu propósito por culpa de mi orgullo y de mi ego, ¿sí? Y realmente, pues Jesús es nuestra mayor, o sea, él quedó vuelto nada, ¿sí? Su imagen quedó destrozadísima, física Wow, y moralmente. así es. Entonces, él es nuestro mayor ejemplo, ¿sí? Pero cómo nos pega duro en la humanidad. Así que por lo menos yo te digo, me llegó y lo recibo, lo acepto y nada, o sea, a seguir creciendo, de verdad, esto es crecer. Mucho me encantó lo que hablaste porque realmente mucho se habla de el, el amor propio y tú eres una poderosa y no sé qué. Yo vengo de recibir eso cuando en un momento de mi vida mi autoestima quedó por el piso, pero el problema es que nos vamos al otro extremo, ¿sí me entiendes? Y no se trata de eso. Entonces, hay que seguir muriendo. Lo que pasa es que lo que pueda pasar a mi alrededor no tiene por qué afectar mi identidad porque mi identidad es Jesús, ¿sí? Yes. Mi identidad es Jesús. Entonces, cualquier cosa que Dios me ponga a hacer no tiene por qué humillarme, al contrario, ¿sí? Porque yo sé lo que lo estoy haciendo por Él. Lavo los pies de ciertas personas por Él o de la gente. O sea, es una cosa, es un contraste. Yo sé que es una cosa que, pero solo cuando uno entiende eso, que mi identidad viene de Él, nada de lo que Él me ponga a hacer me va a humillar. Al contrario, o sea, voy a reflejarlo a Él. Así que te agradezco por regalarme o también regalarnos este tiempo, este espacio y nada, el Señor, yo cuando le decía, Señor, ¿a quién invito para este mes, para este tiempo? Y justo te lo digo porque son como cosas que mi sobrina me trae tu nombre en la conversación. Y yo, Adrián, hace rato no hablo con Adrián. Y fue cuando te escribo y las cosas se dieron y sé que era el momento, el día, o sea, todo tiempo perfecto y bendigo tu vida. Yo sé que a veces las palabras hacen que, como dices tú, hay que enterrar el ego, pero en serio bendigo la experiencia de pronto difícil que has vivido porque ha servido esta noche para hablarnos a todos. Y bueno, me encantaría que si puede, Fausto, no sé si estás disponible para cerrar esta noche con una oración para que nos acompañes. Gracias, Adrián, de verdad te bendigo con todo mi corazón. Y estás súper invitado para los viernes cuando quieras, me dices. Claro. Te pongo en contexto, es una comunidad que nació en el corazón de Dios. El Señor lo colocó en la vida del pastor Itiel, hace 2 años se creó y pues ya tenemos 1 año y pico de estar haciendo estas reuniones todos los viernes. Así que estás súper bienvenido. Aquí conoces un mundo de gente, de amigos, de personas y pues Gracias. somos, dime. Genial, genial. Muchas gracias. Yo estoy súper agradecido por la invitación y este espacio. Y he aprendido también mucho. He aprendido también mucho. Ah, bueno, me alegra, me alegra. Bienvenido cuando gustes. Fausto, Fausto, ¿me escuchaste? ¿Estás por ahí? Listo. Sí, sí, Dale, amigo. sí. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos acabas de regalar. Gracias por las palabras de Adrián que nos llegaron, que nos tocaron. Gracias, Señor, por este día que tenemos, Señor, y que estamos cerrando con estas palabras, Señor. Te pedimos, Padre, que nos estés llenando el corazón de humildad, que las palabras de Adrián no se queden vacías, que toquen nuestro corazón, que como él nos está instando, seamos intencionales, que estemos recordando estas palabras diariamente para formar de mejor manera el carácter que tú quieres que tengamos, Señor, que espero que estas palabras hayan tocado el corazón de las personas que están aquí presentes, Señor, para que podamos estar todos atendiéndolas, Señor, de manera intencional, Señor. Te damos las gracias por la vida de Adrián, Señor, para que lo sigas bendiciendo, lo sigas usando, para que también él tenga también muchas bendiciones, Señor, de tu parte, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo juntos, Señor, que está concluyendo, Señor, con estas palabras poderosas, Señor, para nuestra vida. Te damos las gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.